Listo, doctora Diana. Adelante con la presentación de tu rebúsqueda. Te doy ahorita. Listo, se puede compartir ya la pantalla. Adelante. Allí. Buenas tardes, yo soy Diana Gisela Morales Alvarado, soy estudiante del tercer semestre de la maestría en Ciencias de la Salud y el día de hoy voy a presentar la rebúsqueda de la información de mi proyecto de investigación. El proyecto de investigación tiene por nombre factores de riesgo modificables asociados a la presencia de probable deterioro cognitivo en adultos mayores de 60 años. De acuerdo con este artículo, que nos permite determinar qué tipo de acrónimo o mnemotecnia podemos utilizar para realizar este tipo de revisiones sistemáticas. Conocemos que existe la pregunta PICO, la pregunta PECO, entonces hay muchos otros tipos de pregunta que nos ayudan a responder dependiendo del diseño metodológico de nuestro estudio. Y bueno, en este caso yo voy a utilizar la pregunta PEO, que es población, exposición y el resultado. Y esto sirve para este tipo de proyectos en los que se evalúa precisamente lo que es la etiología de algún desenlace o inclusive determinar el factor de riesgo que está asociado hacia algún desenlace. Y nos pone un ejemplo de pregunta. ¿Los adultos expuestos a radón tienen riesgo de desarrollar cáncer de pulmón? Entonces, este tipo de pregunta quita esa comparación que no se tiene, por ejemplo, en la pregunta PECO y nos permite realizar así una búsqueda sistematizada. Entonces, bueno, mi pregunta PEO es pacientes adultos mayores de 60 años, obviamente que cumplan con los criterios de inclusión y de exclusión, que son todos aquellos que tengan, que por lo menos sepan leer y escribir y que no tengan enfermedades como por ejemplo demencia ya diagnosticada, deterioro cognitivo ya diagnosticado, esquizofrenia o depresión mayor, o que tengan alteraciones metabólicas agudas que alteren el estado de conciencia de los pacientes, ¿no? O inclusive las capacidades cognitivas en un entorno agudo. En exposición va a ser los factores de riesgo modificables, que en este caso se están evaluando 5 factores de riesgo, que es el uso de los dispositivos inteligentes, la edad de jubilación, la calidad de sueño, el ejercicio físico y el entrenamiento cerebral. Y como O, bueno, es el desenlace, tenemos la presencia o no de deterioro cognitivo. Esto se está evaluando a través de la herramienta Minimental para determinar si los pacientes tienen o no deterioro cognitivo. Dentro de los motores de búsqueda que se utilizaron para hacer esta rebúsqueda, bueno, se utilizó ResearchGate, PubMed y Google Academic. Se utilizaron términos mesh para hacer la búsqueda un poco más sencilla. Dentro de estos términos mesh están los que estoy mencionando, que es Mild Cognitive Impairment, Risk Factors, Retirement, Smartphone and Sleep Quality. Fueron como los más relevantes para poder llevar a cabo la búsqueda sistematizada de la información. Y bueno, vamos a empezar con calidad de sueño. En términos de calidad de sueño, hay muchos estudios que dicen que la calidad de sueño impacta de forma negativa en las capacidades cognitivas, no solo de los adultos mayores, sino de la población en general. Sin embargo, aquí la búsqueda o lo que se plantea es determinar si el instrumento de Pittsburgh nos ayuda a determinar que el puntaje de Pittsburgh o un puntaje determinado de Pittsburgh nos condicione a un mayor riesgo, ¿no? Que es una herramienta que inclusive es autoaplicable, que se puede aplicar el mismo paciente, que inclusive podríamos dejárselo de tarea en la consulta de primer nivel de atención, que el paciente lo traiga y con base a eso, bueno, determinar el riesgo de que tiene de desarrollar deterioro cognitivo. Encontré una revisión sistemática del año 2022 en donde únicamente 14 estudios incluyeron esta herramienta para la evaluación subjetiva de la calidad de sueño
Fue un total de 423 pacientes. Lo interesante aquí es que, bueno, de estos 14 estudios, la prevalencia de las alteraciones en la calidad de sueño es muy variable. Va desde un 11.2% hasta un 64%. Realmente las alteraciones en la calidad de sueño, en lo que yo he visto de los pacientes que llevo reclutados, es bastante alta, es más del 50%. Entonces sí me llamó mucho la atención la variabilidad entre el porcentaje encontrado en cada uno de los estudios, y que sí era bastante variable. Sin embargo, en esta revisión sistemática se dieron cuenta de que la media del puntaje de Pittsburgh, perdón, de la media del Mini-Mental, que fue la herramienta que también ellos utilizaron, era de 29.5 y de 28.8 en algunos estudios. Entonces no tenía como ninguna relación el puntaje de Pittsburgh o las alteraciones en la calidad de sueño con la presencia o no de deterioro cognitivo medido a través del Mini-Mental. Sin embargo, el tamaño de muestra, si bien vemos aquí, fue 423 pacientes. En un estudio que se hizo en el mismo año, en el 2022, la muestra fue muchísimo más grande y fue un estudio transversal en donde también se trató de determinar si el puntaje de Pittsburgh mayor de 5 estaba asociado o no a la presencia de deterioro cognitivo. En este estudio, el 4.78% de los pacientes tuvieron deterioro cognitivo y sí se encontró una asociación entre el puntaje de Pittsburgh y la presencia de deterioro cognitivo, con un OR de 2.02, con un intervalo de confianza de 1.11 hasta 3.69. El valor de P fue significativo, entonces creo que probablemente en la revisión sistemática anterior la heterogeneidad de todos los estudios que se estaban comparando, la verdad es que hacía que no fuera significativo el sueño, pero en este estudio que la verdad el tamaño de muestra fue más grande, sí se encontró que tiene una asociación y que existe un riesgo mayor en los pacientes que tienen un puntaje mayor de 5. Y otra cosa que me pareció importante y que es otra de las cosas que también, bueno, me sugirieron evaluar, es como las horas de sueño. Entonces, los pacientes que duermen más de 8 horas al día tienen un riesgo de hasta 5 veces más presentar deterioro cognitivo. Uno pensaría a lo mejor que los pacientes que duermen menos horas tendrían como más riesgo, pero aquí fue los pacientes que tuvieron más de 8 horas de sueño. Eh, Dentro de las características en este estudio, se dividió pues en los grupos, en dos grupos, en los que tenían cognición normal y en los que tenían ya deterioro cognitivo. Y bueno, aquí vemos que lo menos el 78.26% de los pacientes con deterioro cognitivo tenían alteraciones del sueño comparado con los pacientes que tenían una cognición normal, que únicamente fue el 56.48%, con un valor de P altamente significativo, menor de 0.001. Entonces, bueno, sí, las alteraciones del sueño se dan más en los pacientes con deterioro cognitivo y el riesgo pues sí está demostrado por lo menos en este artículo. Y aquí vemos igual esta, ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este gráfico? Se me olvidó. El Forest Plot. El Forest Plot, gracias. En el Forest Plot, bueno, los que están del lado derecho que son los factores de riesgo que se pudieron como identificar en este estudio. De primera instancia, bueno, está la edad, pero aquí lo que me interesa es la calidad de sueño, ¿no? Entonces, no introdujeron como tal el puntaje de Pittsburgh, únicamente pusieron las horas de duración del sueño, que son más de 8 horas y que incrementa bastante el riesgo de presentar deterioro cognitivo. Y que bueno, como factor protector tenemos que los pacientes que se despiertan más allá de las 7 de la mañana o más allá de las 8 de la mañana, tienen un factor protector. Hay muchos otros estudios que evalúan la calidad de sueño, pero se enfocan más en compararlo contra otras variables que también pueden influir en la presencia o no de deterioro cognitivo, como es la depresión.
En este estudio, que fue la asociación de la calidad de sueño, la depresión y el deterioro cognitivo, bueno, es lo que querían determinar, ¿no? ¿Cuál era la relación del puntaje de Pittsburgh y de la depresión para el desarrollo de deterioro cognitivo? Y bueno, también se ve que existe una diferencia de medias con un valor de P significativo. Los pacientes con deterioro cognitivo tenían un puntaje de 6.91 comparado con los pacientes sin deterioro cognitivo que tenían un puntaje técnicamente normal menor de 5. Y bueno, al realizar la correlación, ellos determinan, bueno, que sí existe una correlación, que el valor de P es significativo, pero realmente la correlación es una correlación bastante baja. Si bien el valor de P es significativo, la correlación es menos del 0.5, entonces realmente es una correlación baja, la calidad de sueño para el deterioro cognitivo. Y para depresión también es bastante baja porque es debajo del 0.5, tiene 0.33. Entonces, bueno, estas correlaciones, aunque son significativas, realmente son correlaciones bastante bajas. En cuestión del uso de dispositivos inteligentes, bueno, se plantea que los pacientes adultos mayores, al aprender a utilizar un nuevo dispositivo, al estar en contacto con los dispositivos inteligentes, no solamente dispositivos electrónicos, sino dispositivos inteligentes, esto les puede generar mayor orientación en cuanto al tiempo, estar más orientados en cuanto a lo mejor a organizar sus cosas, en tener más en mente, a lo mejor en el calendario qué tienen pendiente, qué tienen por hacer. Y bueno, eso es lo que se proponía, determinar si el uso de los dispositivos inteligentes mejora o no mejora. Bueno, no es que mejore, sino que sea un factor de riesgo para los adultos mayores para desarrollar deterioro cognitivo. Bueno, en esta revisión sistemática que también fue en el año 2022, se determinó que sí, el uso de los dispositivos inteligentes sí impacta de manera positiva en los pacientes. Mejora mucho la velocidad de procesamiento de los datos de los pacientes. Mejora la memoria y mejora la independencia porque ellos están más al pendiente del calendario, de las fechas, de las horas. Entonces se vuelven más independientes cuando utilizan los dispositivos inteligentes. Sin embargo, la mayoría de los estudios se enfoca al uso de los dispositivos, pero a través de aplicaciones que inclusive los están como entrenando, que les están brindando este entrenamiento cerebral. Entonces, bueno, la verdad es que no me servían la mayoría de los estudios porque la mayoría de los estudios utiliza ciertas aplicaciones que inclusive están nominadas para el premio Nobel porque son aplicaciones que mejoran las capacidades cognitivas porque entrenan a los pacientes, ¿no? Entonces son aplicaciones que les permiten desarrollar más la memoria, desarrollar mejor la orientación, no tanto por el uso del dispositivo, sino por la aplicación per se. Encontré un estudio que se llevó a cabo bueno, se publicó en el 2022, pero se llevó a cabo desde el 2015 hasta el 2021. Fue una muestra bastante grande de 21.732 pacientes. Esto fue llevado a cabo en China y bueno, ellos también se preguntaban como algo similar, ¿no? ¿El uso de los dispositivos inteligentes mejora o no mejora las capacidades cognitivas de los pacientes? Y bueno, aquí el 65.5% de los pacientes utilizaba teléfonos móviles, o sea, teléfono celular como tal, pero no inteligente. Y solamente el 14.3% de los pacientes utilizaba como tal un teléfono inteligente o un smartphone, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí se vio una diferencia y sí se pudo determinar como qué tanto es ese factor protector del uso de los dispositivos inteligentes, hablando del teléfono inteligente. El no uso de los teléfonos móviles no pusieron el OR, la verdad es que no supe por qué no lo pusieron, yo creo que hubiera sido bastante importante poner qué tanto era la diferencia entre los OR del no uso y el sí uso, pero bueno, el 17.8% de los pacientes no utilizaron teléfonos móviles. De los pacientes que utilizaban teléfonos móviles no inteligentes, solamente fue el 5%.
y la verdad es que sí les proporcionaba un factor protector con un OR de 0.39 y un intervalo de confianza de 0.35 a 0.45. Entonces, la reducción absoluta de riesgo es casi del 65%, ¿no? Eh, y bueno, en comparación con los pacientes que utilizaban teléfonos inteligentes, que fue el 1.4%, el riesgo también funge como un factor protector de 0.16, el OR es de 0.16 con un intervalo de confianza del 0.11 al 0.25%, o sea que reduce técnicamente el 84% la presencia de deterioro cognitivo. Y esto inclusive ajustado por los factores demográficos, ¿no? Porque hay muchos factores que influyen en la presencia o no de deterioro cognitivo. Entonces se ajustó por factores demográficos, por el estilo de vida de las personas y por condiciones de salud que pudieran estar asociadas a deterioro cognitivo y aún así, bueno, salió significativo. Otro de los factores de riesgo que se va a evaluar, por lo menos en el proyecto que estoy llevando a cabo, es la edad de jubilación. En la edad de jubilación, bueno, se propone que los pacientes que se jubilan de forma temprana tienen un mayor riesgo de presentar deterioro cognitivo, ¿no? Esto relacionado con la pérdida de las capacidades y de la exigencia cognitiva que involucra un trabajo o el estar en un trabajo de forma activa. Entonces, bueno, se realizó un estudio en el 2023, fue en Noruega, en donde, bueno, ellos determinaban si la jubilación realmente tenía o no un impacto sobre el desarrollo de deterioro cognitivo. Y bueno, se vio que sí hay una asociación entre la edad de jubilación, pero que era más riesgoso cuando los pacientes se jubilaban por alguna discapacidad versus los pacientes que se jubilaban por edad. Entonces, el riesgo por discapacidad para el desarrollo de deterioro cognitivo fue de 1.64 con un intervalo de confianza de 1.14 hasta 2.37 para mujeres y de 1.7 con un intervalo de confianza de 1.17 a 2.48 para hombres. Por edad, ellos lo dividen en una jubilación temprana, en una jubilación en tiempo y forma y en una jubilación tardía. Y bueno, aquí nos mostraron que la jubilación tardía tiene un efecto protector en los pacientes que se jubilan más allá de los 68 años. Entonces, todos los pacientes que se jubilan más allá de los 68 años tienen este factor protector de 0.76 con un intervalo de confianza de 0.61 a 0.95, pero nada más fue en los hombres. En las mujeres no se encontró que tuviera alguna significancia estadística, solamente en los hombres que se jubilaban a más de 68 años. Entonces, en vemos, ¿no? Los pacientes que se retiran de forma como normal por la edad, que es el retiro estándar, comparado con los pacientes que se retiraban por alguna discapacidad. Y bueno, en cuestión de hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué tanta diferencia existía entre estos pacientes? Y los pacientes que tuvieron mayor porcentaje de deterioro cognitivo, pues fueron los hombres que se retiraban por alguna discapacidad con un porcentaje de 43.8%. Hay otro artículo en el que habla que el retiro pues realmente no está asociado con el desarrollo de deterioro cognitivo. Este fue un estudio del 2022, fue realizado en Corea y aquí se incluyeron 6.363 adultos mayores de 45 años que tenían cognición normal y estos fueron seguidos a través del tiempo. La verdad es que este artículo se me había hecho bastante interesante, sonaba muy prometedor, pero era un artículo de paga que la verdad no pude conseguir por ningún medio. El abstract lo único que mencionaba era que 27.6% de los pacientes que estaban jubilados tenían ciertas características que los hacían más propensos a desarrollar deterioro cognitivo. Tenían un nivel educativo más bajo,
eran solteros, que también eso se ha asociado bastante al desarrollo de deterioro cognitivo, y tenían un estado de ánimo con tendencia a la depresión. Entonces, sí me hubiera gustado bastante revisar este estudio y este artículo porque, bueno, necesitamos saber si realmente se hizo ese ajuste con estas condicionantes para poder decir de forma tan tajante que el retiro no está asociado con el desarrollo de deterioro cognitivo. Comentan igual en el resumen que, bueno, al realizar un modelo no ajustado, sí se veía como esa relación entre la edad de jubilación y la probabilidad de tener deterioro cognitivo, pero que cuando hicieron los modelos ajustados no encontraron significancia. Entonces, no encontré con qué variables se ajustó este modelo, entonces por eso les digo, sí me hubiera gustado bastante haber leído completo este artículo, pero no me fue posible conseguir el artículo completo. Y bueno, finalmente el tiempo de ejercicio. Si bien sabemos que la actividad física y el ejercicio físico, bueno, más bien el ejercicio físico tiene un impacto positivo en la salud general de los pacientes, yo quiero saber cuál es el tiempo que les tengo que recomendar a los pacientes, ¿no? Porque es muy fácil decir, ah, sí, tienen que hacer actividad física, tiene que mejorar sus hábitos, ¿no? Pero ¿cuánto es el tiempo que les vamos a recomendar? Si bien sabemos que para riesgo cardiovascular son estos 30 minutos por lo menos, los 7 días de la semana o inclusive 1 hora, 5 días de la semana, dependiendo de la intensidad de la actividad física. Eso también me va a ayudar a mí para que los pacientes disminuyan el riesgo de deterioro cognitivo o se necesita un tiempo diferente, ¿no? Entonces, bueno, encontré dos artículos. Uno habla que si el ejercicio físico disminuye la velocidad en la que se presenta el deterioro cognitivo, pero no me habla exactamente de cuánto es el tiempo que yo necesito recomendarle a mis pacientes para que ese riesgo no esté presente, ¿no? En algunos artículos mencionan que es por lo menos de 1 hora, 3 veces por semana. Eh, Esto me equivoqué, seguramente. En pacientes con y sin deterioro cognitivo es de 1 hora, 3 veces por semana. Y en el otro artículo, que es el de ejercicio físico para la prevención de demencia, mencionaba por tiempo total del entrenamiento. No, el entrenamiento tenía que durar entre 9 y 36 horas, pero esto era entre 6 y 10 semanas. Entonces, realmente no hablan específicamente de cuánto es el tiempo que necesitan los pacientes para disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. Sí está ya estudiado que, o sea, se han hecho cortes y se han hecho ensayos clínicos en donde se ve que sí mejoran las capacidades cognitivas y principalmente con el Tai Chi, que ese ejercicio mejora la coordinación, mejora la memoria, mejora las capacidades cognitivas de los pacientes, pero no mencionan como cuánto es el tiempo que nosotros tenemos que sugerirles a los pacientes. Entonces, lo que se trata de buscar es determinar ese punto de corte para nosotros, es decir, los pacientes que hacen menos de, no sé, 120 minutos a la semana tienen más riesgo de presentar deterioro cognitivo. Y eso es todo. Me faltó poner lo del entrenamiento cerebral, pero la verdad es que ya es algo que ya está sumamente estudiado, que los pacientes que leen en voz alta por lo menos 1 hora todos los días, que los pacientes que se dedican a resolver acertijos, que los pacientes que se dedican a resolver problemas matemáticos tienen una mejor velocidad de procesamiento de las cosas, que tienen una mejor cognición y que tienen una mejor memoria. Entonces, bueno, ya esa información ya no la introduje porque la verdad es que eso sí ya está completamente estudiado, e inclusive ya las guías mencionan cuáles son las estrategias que se tiene que utilizar con los pacientes para mejorar las capacidades cognitivas. Y eso es todo de mi parte. Está cerrado su micrófono, Doc.
Gracias. Listo, vamos a pausar aquí la grabación para que los comentarios, aunque surjan ahorita en una breve discusión, por favor, cada persona los deposite en la cajita de comentarios de los videos y no los pierda de vista la persona que pudo presentar, ¿de acuerdo?